Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, un espacio para el análisis y la reflexión, basándonos en el conocimiento científico disponible y sobre todo en nuestra experiencia como profesionales de la salud mental. Mi nombre es Joel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi colega y compañera de viaje, Alejandra Clavijo. Ale, ¿cómo estás? Hola, Joel, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? También muy bien, Ale, ya listos para empezar un nuevo episodio. Sí, así es. Bueno, como recuerdan, pues nuestros episodios tienen cierta secuencia y pues vamos a continuar hablando sobre este famoso amor propio, ¿verdad? Así es, así que si no han tenido oportunidad de ver nuestro episodio número 7 sobre amor propio, les va a aparecer el enlace por aquí. Y para que lo puedan ver y tengan como un mejor contexto de lo que estamos, bueno, del tema que estamos centrando y de cómo lo estamos manejando. Pues entonces, Ale, empecemos con nuestro episodio el día de hoy. Vamos a ver esta parte del amor propio, pero en el episodio anterior hablábamos a manera de resumen sobre la diferencia entre amor propio, autoestima y autoconcepto. Sí, así es. Recordemos que, bueno, es importante diferenciar estos términos. Lo pueden ver más a profundidad en el episodio anterior, pero como bien lo dices, haciendo una pequeña síntesis, porque aparentemente son lo mismo, pero hablamos de cuestiones muy diferentes. Una vez que logramos entender que amor propio, claro que se puede componer por esta autoestima y autoconcepto, bueno, pues podemos ir al meollo del asunto. ¿Cómo lo aterrizo, no? Que es lo que veníamos diciendo. ¿Cómo le hago si ya aprendí la diferencia entre uno y otro, pues, ¿cómo lo puedo aterrizar a mi propia vida, a la vida cotidiana? Así es, Ale, porque al final de eso se trata. Es decir, ya tenemos los conceptos, hemos aprendido a diferenciarlos, a ver la relación que tienen entre sí. Pero esto es de vital importancia. ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo puedo manifestarlo? ¿Cómo puedo vivirlo en el día a día? Y que estos conceptos que estoy aprendiendo pues se puedan reflejar y los pueda ver yo mismo y también las personas que me rodean. Ujú, sí, que eso es lo más importante, porque, bueno, pues, se puede quedar solo la idea, pero habrá que plasmarlo entonces en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, en el trabajo, en la escuela y, bueno, empezando por nosotros mismos. Así es. Y para empezar de lleno con nuestro tema y con el episodio, tendríamos que hablar, Ale, de algo que es muy común y que puede ocasionar, o que en la gran mayoría de las ocasiones está ocasionando este bajón en la parte de cómo nos percibimos y cómo nos sentimos por lo que somos. Y me refiero prácticamente a lo que nos motiva, las cosas que nos motivan para seguir adelante en los objetivos y metas que nos hemos trazado y también la parte que nos desmotiva, es decir, esos momentos, esas cosas que hacen que las metas y sueños que yo tengo aquí de repente ya no están ahí y aparecen por acá abajo. Y para empezar, bueno, creo que es importante preguntarnos si nos hemos preguntado a nosotros mismos qué nos motiva o qué nos desmotiva, porque, ¿sabes? De pronto a veces vivimos tan en automático que no hacemos un alto para pensar cuál es mi motivación para hacer tal o cual cosa, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para tener una pareja, para estar bien con la familia. Tengo una motivación, creo que podríamos empezar por ahí. Y en este sentido, Ale, me gustaría poner un ejemplo. Vamos a partir por un ejemplo. Vamos a pensar en haber terminado una carrera universitaria, por ejemplo, por decir algo. Y ahí está esta situación donde me siento mal conmigo mismo porque no la he terminado. Tal vez la inicié y la tuve que dejar, tal vez pospuse la decisión y sigo en esa postergación indefinida, pero aquí valdría la pena preguntarnos si esto me hace sentir mal, en este ejemplo en particular, ¿qué es lo que me hace sentir mal? ¿Qué es lo que hace que me duela? ¿Tiene que ver con las expectativas de alguien más? No sé, por ejemplo, de mi familia, del entorno de amigos que tengo. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que está ocasionando en este ejemplo en específico que me sienta mal por no haber logrado un objetivo? Sí, y es que justo tocas un punto bien importante. ¿La motivación será mía o será de los demás o será impuesta, no? Pasa como, por ejemplo, bien lo decías tú, las elecciones de carrera son un muy buen ejemplo. A veces elegimos una carrera con base en lo que han estudiado en nuestra familia o en lo que quieren que estudiemos en nuestra familia o porque fue esa carrera y no hubo otra por esta cuestión de las expectativas. Entonces, habrá que preguntarnos si la motivación es propia o también viene influenciada por los otros. Y con eso no digo que esté bien o mal, sino solamente como para partir de dónde viene esta motivación, ¿es mía o es de alguien más?
Y a título personal, en este ejemplo que ponemos, es una vivencia propia porque cuando yo decidí estudiar una carrera universitaria no tenía idea de qué carrera estudiar. Y entonces me fui por la más fácil, preguntar, ¿qué estudiaste? Administración de empresas. ¿Y tú qué estudiaste? Administración de empresas. Y entonces empecé a estudiar administración de empresas. Bastó un semestre, obviamente, de hecho, desde el primer día me di cuenta de que no era lo que yo quería, que había tomado una decisión porque quería seguir con una carrera, quería continuar mis estudios, pero no tenía una motivación, es decir, no había una razón por la cual yo había decidido estudiar esta carrera, sino simplemente fue preguntarle a alguien más. Así que si me hubieran dicho chef profesional o no sé, alguna otra, seguramente lo hubiera hecho. Bueno, no estoy tan seguro de eso, pero el punto es claro en el sentido de que a veces eso nos pasa, simplemente no tenemos un concepto claro, no tenemos una idea en nuestra propia concepción, no de las demás personas, sino de nosotros, una meta que queremos realizar y no sabemos por dónde empezar. Ujú, sí, porque al final, por eso lo decía, no es que esté bien o mal, sino somos seres sociales, estamos pues insertados en una sociedad y es difícil que el otro no influya en nosotros. La pregunta es, ¿qué quiero hacer yo? ¿No? Y vale la pena de vez en cuando planteármelo, porque bueno, de lo contrario me puedo perder en lo que quiere el otro, lo que quiero yo, y estar haciendo al final del día lo que los otros quieren. Entonces, es básico aspirar a metas de autorrealización a partir de nuestros propios términos, de nuestros propios deseos y gustos, y no de las demás personas. De este modo podemos desprendernos, por decirlo de alguna forma, de esos sentimientos de culpa o arrepentimiento que a veces nos pasa cuando tomamos una decisión de la cual no estábamos tan convencidos o que simplemente era algo que no queríamos hacer, pero queríamos quedar bien con alguien más, que ya tocábamos también esa parte en alguno de los episodios. Y en ese sentido se trata de quedarnos solamente con las metas que en verdad son significativas para mí y de las que estoy seguro me van a reportar un beneficio. Sí, sí, porque al final, bueno, si vuelves a esta parte de qué es lo que quiero yo, de pronto, aunque el camino no es tan sencillo, resulta más fácil vislumbrar que lo que quiero yo es para mí y bueno, el camino irá haciendo conocernos y demás, pero si eso es algo que quiero para mí, pues me va a resultar más a lo mejor enriquecedor o más divertido, digámoslo así, el camino, que si lo estoy haciendo por alguien más. Y otro punto, Ale, que seguramente es lo que la gran mayoría de las ocasiones también nos afecta, es que es muy común que olvidemos las cosas buenas que hemos conseguido o los logros que hemos tenido y nos centremos más en esta parte de las cosas que hemos fallado, como que es más fácil para nosotros acordarnos de lo mal que hemos actuado o lo malo que hemos hecho, otra vez hablamos malo bajo qué concepto, y de las cosas buenas o de las metas que sí hemos logrado. Ujú. Sí, de pronto somos muy buenos para resaltar, ¿no? Estos aspectos, pues, negativos que tenemos, y aquí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis en explicar que de pronto a veces desde que somos niños, cuando, no sé, si tiramos algo, rompemos algo y nuestros papás, mamá o quien esté a cargo de nosotros nos regaña, lo primero que hacen es preguntarnos por qué lo hiciste, ¿no? O mira lo que hiciste. Y tal vez desde una forma más inconsciente viene esta cuestión de pensar que pues la culpa es mía, ¿no? O la responsabilidad es mía. Y bueno, ¿no? Acordémonos que cada caso es diferente, pero atendiendo a este ejemplo, pues pudiera ser desde esta parte el creer que yo siempre estoy haciendo las cosas mal. También recordando que no es porque pase una vez, sino es algo que tiene que pasar de manera frecuente. Pero bueno, el ejemplo vale bien para explicar, bueno, qué tal que desde siempre he pensado que tengo la culpa de cosas de las que no tengo la culpa. Y algo que podemos hacer, y de hecho me pasó una vez en un trabajo, había una promoción para ascender de puesto y una hoja que me entregan que tengo que llenar con alguna información y viene una parte como de evaluación. Y me llamó mucho la atención, Ale, porque decía, venía así tal cual, escribe 5 cosas que admiras de ti. Y después venía, escribe 3 cosas que te gustaría mejorar. Y tal vez se puedan hacer el ejercicio de verdad, porque para mí fue muy difícil pensar siquiera en 2 cosas, tal cual, ¿no? Cosas que te gustan de ti, que admiras, que resaltas.
que son buenas otra vez desde el concepto, pero al final cualidades tuyas. ¿Por qué es tan difícil esta parte? Y para 5 cosas que te gustaría mejorar, bueno, 3 cosas que quisieras mejorar. Yo ya había pensado en 10 solamente con ver lo que quieres mejorar. ¿Y por qué es tan común esto? ¿Por qué es más fácil verlo así? ¿Será porque en realidad hemos estado acostumbrados la mayor parte del tiempo a solamente recibir críticas? Y es que es justo lo que te decía, ¿no? De pronto es muy fácil ahora decir quiérete o ámate a ti mismo, pero pensemos lo que le damos peso a los otros, que es justo también lo que decíamos en el episodio anterior. Vamos a pensarlo incluso desde la misma religión, ¿no? El ama a tu prójimo, ¿no? Y esta cuestión social que no está mal, repito, pero que sí nos hace pensar de pronto que, bueno, el otro puede ser más que yo y empezar con esta cuestión comparativa. Y volviendo un poco a esto que mencionabas, que es justo a donde lo quería yo llevar, pues está esta parte, ¿no? En la que cómo crecí, se resaltaron mis logros, ¿no? Existió más esta tendencia a la perfección o a lo mejor pues veía al otro inalcanzable. Habrá que preguntarse estas cuestiones para, bueno, entender el por qué nos cuesta más resaltar la parte positiva que la negativa. Y me gustaría agregar también que a veces desde lo social, si tú también resaltas lo positivo, pues eres visto, ¿no? Como egocéntrico, como narcisista. Entonces, habrá que ver qué tanto es lo social, qué tanto es mi historia, o si es el cúmulo de muchos factores. Sí, porque es muy cierto esto, ¿no? De hecho, tal vez podamos recordarlo, el auditorio que nos sigue amablemente, pueda pensar en algún evento que haya tenido. Piensen en esa persona que en algún momento, en una reunión, en una plática, no sé, en algún momento no tan formal o de esparcimiento, alguna persona empieza a hablar de sí mismo, de los logros que ha tenido. Y creo que como sociedad es la tendencia natural a ver mal eso, porque siempre nos enseñaron esta parte de que el que tiene que reconocer lo que tú haces es otro, no tú, porque bien dices, Ale, cuando vemos una persona que le gusta hablar de lo bueno que es o de las cosas que ha logrado, tenemos a pensar como, que sangrón, ¿no? Por Ujú. los términos que coloquialmente utilizamos, y no lo bajamos de narcisista, de payaso, de sangrón, etcétera, 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 y un largo etcétera, que solamente hace alusión a que no es bien visto la mayoría de las ocasiones que una persona diga delante de un grupo en lo que es muy buena o los logros que ha tenido. Ujú. Y entonces aquí es donde socialmente puede resultar contradictorio, ¿no? Bueno, sí me quiero, pero si me quiero y si caigo en esta parte, pues puedo resultar hasta incómodo para el otro. Entonces, por eso justo te decía, habrá que hacer una revisión, ¿no? De dónde estoy poniendo ese peso, en mí, en los demás, en las 2 partes, para poder entender, bueno, por dónde puedo empezar. Así es, y siempre reconociendo esta parte que el entorno influye mucho, no solamente nuestros padres, nuestros amigos, compañeros de trabajo, cualquier persona con la que tengamos algún contacto o roce diario puede ejercer una influencia muy grande en nosotros. Y en ese sentido, Ale, ya que estamos viendo esta parte de lo que generalmente, los errores que generalmente cometemos, cuando hablamos de esta parte de potencializar el amor propio, podríamos hablar entonces ahora de que algunos consejos prácticos o sí, algunos tips, por llamarlo de alguna forma, que nos ayudarían a hacer más amena esta transición o a buscar de alguna forma ya aterrizar más propiamente dicho todos los conceptos que hemos ido aprendiendo. Sí, justo antes de esta parte de los tips, a mí me gustaría pensar en que para llegar a los tips tendría que pensar primero en el cómo sé que no me estoy aceptando, porque tal vez también la gente se pueda preguntar, ¿no? ¿Cómo sé que sí tengo un autoconcepto fuerte, ¿no? O una autoimagen, o una autoestima, o este amor propio fuerte. Bueno, primero habrá que pensar en cómo sé que no me acepto, o sea, cómo saber que no me estoy aceptando tal y como soy. Y una de las cosas que se me viene ahorita a la mente es pensar en qué tan alegre, ¿no?, veo mis cosas. Es decir, siento culpa por estar bien, porque a lo mejor es lo que decíamos, y lo quiero hilar un poquito con la parte que decías de las cualidades, ¿no?, de las cosas que pueda yo resaltar de mí. Hay gente que puede llegar a sentir culpa cuando está bien, y obviamente, pues, tiene que ver con la cuestión de su historia de vida, o con el entorno en el que se está desarrollando, porque puede ser que a mí me esté yendo de maravilla, pero a mi familia no, a mi pareja, a mis amigos. Entonces, yo lo que les diría es, bueno, uno de estos tips, pero pensando en el cómo no aceptarme es, estoy sintiendo culpa cuando me siento bien, o sea, y si lo estoy sintiendo, pues tal vez eso me invita a devaluar un poco lo que yo estoy haciendo.
Y en ese tesón, Ale, creo que podemos decir que otra característica, por llamarlo de alguna forma, que nos daría luz en, en qué tanto estamos, también sería la parte de esta, muchas veces inconsciente, de compararse con los demás. Y creo que esta tendencia de estarnos comparando con los demás también podría reflejar esta parte, ¿no? De esta, no tanto como una carencia de amor a uno mismo, sino como es esta parte de que es más fácil eh, para mí buscar mis logros o resaltar mis logros a partir de otra persona. Eso generalmente lo veíamos, no sé, muchas veces ocurre en el ámbito familiar, sobre todo cuando hay hermanos con distancias en edad muy cortas, pero al final va en ese sentido, compararse con otra persona, nosotros lo vemos desde esta perspectiva y diríamos, pues no tiene ningún sentido porque todas las personas son diferentes. Pero esta parte de comparación también podría perjudicar aún más el amor propio que sentimos con nosotros y por el contrario, en vez de potencializarlo, pues potencializaría los sentimientos de frustración o de culpa de los cuales hablaba Sally. Sí, porque hay que recordar que, como lo hemos dicho en muchos episodios, la historia de cada quien es diferente. Entonces, lo que para mí puede ser un triunfo, para otra persona puede no serlo tanto, y entonces habría aquí que ¿no? Distinguir que mis logros son distintos a los de otro, y la manera en la que yo disfruto de esos logros también lo son. Y otra cosa, Ale, que creo que también sería una señal de alerta, sería esta parte de pensar cuántas veces no hemos platicado con alguien que cuando habla de algún logro, le atribuye ese logro a la buena suerte. Es Ujú. decir, esta forma de pensar típica de decir, bueno, sí, yo estuve ahí, pero al final fue cuestión de suerte porque pues era la oportunidad, yo la aproveché, pero al final nunca es por un mérito propio, sino porque es como que se iba a dar esa situación y pues yo estaba ahí, entonces pues ya me tocó, fue mi buena suerte y si hubiera estado otra persona, pues también hubiera sido la buena suerte. Y que vamos de la mano con esto que te digo, a veces no nos creemos merecedores de lo bueno que nos pasa y bueno, lo atribuimos a algo externo, ¿no? Como dices, la buena suerte, algo que se juntó, algunos factores que contribuyeron, pero si está pasando esto de manera frecuente, pues quiere decir que estoy teniendo algún problema también para reconocer lo bueno que me está sucediendo gracias, como bien tú lo dices, a mi mérito o a mi esfuerzo. Y otra cosa que también se me ocurre que puede ser un signo, una señal, es esta parte de a veces nos vamos al extremo de decir, bueno, todo está bien, no tengo, pues sobre todo cuando hay situaciones que nos generan algún tipo de conflicto interno, pero es esta parte de, bueno, finjo que todo está bien porque lo que no quiero es evitar un conflicto, entonces no entro a la defensiva, no me enfrasco en una discusión tal vez, sino simplemente voy a pensar que todo está bien, me evito el conflicto y ya con eso se resuelven los problemas. Sí, y aquí habría que ver entonces qué tanto estamos evadiendo la realidad, porque a lo mejor me angustia, ¿no? Percibir la realidad que tengo. Entonces, sí sería importante pensar en por qué lo estoy evadiendo, porque, bueno, recordemos que las cosas que evadimos, pues al final siempre nos alcanzan, ¿no? No de la misma forma en la que llegaron, pero sí terminan alcanzándonos. Y en ese sentido, este tipo de características, por llamarlo de alguna forma, serían como una alerta. Obviamente estaría esta parte también de estar siempre a la defensiva, en el sentido de, hablamos de falta de confianza o de inseguridad que provoca que una persona esté en un estado de alerta constante, injustificado, siempre buscando obviamente esta parte de justificarse y obviamente aumentando niveles de estrés y un círculo vicioso, ¿no? Aumenta tu nivel de estrés, otra vez a la defensiva y parece ser que no podríamos salir de una situación así. Sí, y a mí me gustaría agregar que también un rasgo, una característica importante para saber que no me estoy aceptando o que no estoy, pues, a lo mejor fortaleciendo mi amor propio, si es que así fuera la palabra, es este miedo a la soledad que también podemos tener. Es decir, a veces quiero huir, ¿no? Hablando de esta evasión, pues, de mi propia realidad y me da miedo estar solo. Y ¿cómo no me va a dar miedo, no? Pensémoslo así, si a lo mejor me percibo como alguien que no cree en mí, que no confía en mí, que me puedo atacar yo solo, este famoso autosabotaje también. Entonces, pues, si yo no confío en mí, no me gusta como soy, me angustio, estoy lleno de temores, no tengo
cierta, pues, a lo mejor esperanza en lo que yo hago, pues, lo que voy a buscar es estar con otras personas, porque eso hace que al final del día, pues, yo pueda evadir esto y, pues, decir: "Bueno, no me está pasando, no estoy conmigo, estoy con alguien más". Pero bueno, ahí lo complicado se vuelve cuando esa persona ya no está conmigo, llámese pareja, amigos, que lo habíamos platicado, pues, también en otros episodios. Y es que aquí hilando un poquito, Ale, con este tema que acabas de tocar, es que también pasa algo muy, muy común. A todos nos gusta sentirnos valorados, a todos nos gusta sentirnos comprendidos, sentir que somos importantes y amados por las demás personas, nuestra pareja, familia, amigos, etcétera. Pero también a veces pasa que como un indicativo negativo de esta parte del amor propio, sería cuestionar, por decirlo de alguna forma, los motivos o las razones de lo que la gente dice de nosotros. No sé, Ujú, eh, como si sobrevaloráramos lo que los demás piensan y lleguemos al punto de estar cuestionando de manera sistemática todo lo que nos dicen. ¿Por qué nos dicen así? ¿Por qué nos miran así? O sea, como si hubiera una razón en lo que las personas, los comentarios que nos pueden hacer, sobre todo hablamos de comentarios bien intencionados o comentarios amables o de reconocimiento de cualidades. Y para algunas personas o para nosotros podría ser esta parte de cuestionar todo, ¿no? Es que, ¿por qué me lo dice? Como si cuestionar esta forma de expresarse de las personas hacia nosotros, de alguna forma está reflejando ujú. que no nos creemos, sí, no nos sentimos valorados y por ende pensamos que las personas que hacen o que tienen esas actitudes tienen una doble intención o tienen un motivo negativo. Sí, que justo retomamos este tema de la angustia, o sea, si ustedes están sintiendo que les invade esta angustia y que lo que es fácil ubicarlo porque es esta preocupación excesiva por algo, ¿no? Entonces, si me está preocupando lo que dice el otro de mí, lo que va a pensar o, incluso lo que pueda pasar, este exceso de futuro, pues entonces habría que tomar en cuenta que mi autoconcepto puede ir disminuyendo porque lo voy a ir poniendo en función de lo que alguien más diga o haga respecto a mi persona. Así es. Y ahora sí, con esto como base, creo que ya podríamos pasar, Ale, a la parte de, bueno, así vamos a ver algunos tips o consejos que nos pueden ayudar a potencializar esta parte del amor propio, o mejor dicho, de otra forma, aprender a amarnos a nosotros mismos. Sí, a mí me gustaría empezar con esta cuestión de aceptar mi historia. Creo que cuando empiezas a reconciliarte con el de dónde vienes o el por qué fue así, entenderlo, elaborarlo, pues eso puede ayudar en mucho, en gran medida, a la aceptación de uno mismo, porque al final soy mi historia. Cuando empiezo a negarla o evadirla, pues eso hace que empiece a negarme a mí, ¿no? Y evidentemente evadirme a mí. Y bueno, retomando lo que dijimos anteriormente, pues sería muy claro entender por qué mi autoconcepto está disminuido. Entonces, habrá que empezar a aceptar mi historia, de dónde vengo, cómo crecí y, bueno, aceptar mi historia con todo lo que eso conlleva, social, económico, psicológico y demás. Y en este sentido, vale también algo que podríamos considerar, aunado, hilando lo que comentas, sería esta parte de con quién nos estamos rodeando, porque al final hemos platicado en otros episodios que al final hay una gran influencia entre las personas con las que nos rodeamos. Y si en ese sentido, el grupo de amigos, por ejemplo, que tenemos o la persona que está con nosotros como pareja, simplemente le es más fácil ver lo malo que hay en mí y no lo bueno que hay en mí, pues eso también podría ser un indicativo. Cambiar, puede ser complicado, de hecho, pensar es que cómo voy a dejar a mis amigos, pero si lo vemos simple y llano como es, hay una gran influencia entre las personas que nos rodean. Y si las personas que me rodean, mi grupo de amistades o las personas con las que convivo, solamente se encargan de ver lo malo que hay en mí y siempre me lo están haciendo saber, creo que sería una idea que tendríamos que replantearnos. Sí, 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 porque al final del día, pues, estamos dando más ese peso, ¿no?, a la parte social. Y a mí me gustaría unir aquí un poco también el hacer una pequeña, pues, revisión de cómo está mi relación conmigo mismo, porque tal cual, si analizo cómo está mi relación con los demás, pues, entonces también puedo dar pie a cómo está mi relación conmigo mismo, cómo me hablo, cómo me dirijo a mí, porque al final de mi propia relación van a depender las relaciones con los demás. Y si hago este vuelco a mí mismo y acepto ser mi amigo o no, o tener una relación conmigo de una manera más favorable, pues lo será con los demás. A veces aparentemente parece que estamos bien con los demás, pero si somos muy, muy objetivos y lo analizamos más a fondo, si no estoy conmigo mismo, bien conmigo mismo, perdón, tarde o temprano voy a estar, pues, mal en alguna de mis esferas con las otras personas.
Y cuando hablamos de estar bien con nosotros mismos o en paz con uno mismo, creo que algo que tendremos que tocar es la parte de la crítica, porque es muy fácil o una tendencia muy común criticarnos a nosotros mismos. Y esta parte que, bueno, lo podemos hacer hecho o podemos haberlo hecho durante años y pudiera parecer difícil cambiar esta parte, pero simplemente hablaríamos de cambiar a pensamientos positivos que valoren lo que hago y cómo lo hago. Porque cuando lo analizamos fríamente, de verdad somos buenos para muchas cosas. Cuando hablábamos en algún episodio sobre test psicométricos, decíamos esta parte de la inteligencia, todos somos inteligentes porque la inteligencia abarca muchas esferas, muchas partes, y en ese sentido todos tenemos una valía en cuanto a cosas que podemos hacer muy bien y cómo las hacemos. Entonces, también algo que nos ayudaría, hilando el punto, sería también esta parte de dejar a un lado la crítica, sobre todo si estamos muy habituados a estarnos criticando continuamente por todo lo que hacemos, pensamos o decimos. Sí, 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 sí. Y al final es, pues, evitar esta crítica, ¿no? Esta crítica negativa. Y bueno, a mí me gustaría agregar como esta cuestión que mencionabas al inicio de la comparación, ¿no? Evitar esta comparación con los otros, porque bueno, también te va a ayudar, pues, a que no pongas un estándar como el de otra persona, porque lo dijimos hace un momento, cada quien tiene su propia historia. Y algo que también podríamos hacer, y quiero recapitular un poquito el episodio número 3, construyendo y reconstruyendo el concepto amor, cuando hablábamos de Eric Fromm y este libro maravilloso, El arte de amar. Pues empezaríamos por lo básico, ya lo habías tocado, Ale, en algún momento, esta parte de aprender a amarme. Decíamos en ese episodio que un gran error que tenemos es ver que el amor no como que yo soy una persona que puede desarrollarlo, sino que lo decíamos en el episodio, en algún momento lo puedo considerar como algo de suerte o fortuna. Pero si empezamos por este concepto de empezar a conocerme, a aceptarme lo que soy con mi historia, con las vivencias, como lo comentaba Sale, pues sería esta parte el inicio de amarme a mí mismo, porque ahí empieza todo. Al final, todo lo que es la forma en que interactuamos y las relaciones que tenemos son el reflejo de lo que nosotros somos en este sentido, ¿no? En conceptos. Entonces, sí sería esta parte de aprender a amarnos. Y cuando decíamos de esta parte de los elogios, a veces nos sentimos incómodos cuando alguien nos elogia, cuando alguien nos dice algo bueno, nos sentimos incómodos. No sé si les ha pasado, te ha pasado, Ale, en algún momento de la vida, o conoces a alguien que es evidente, que parece que hasta se siente mal, no tanto como que se sonroja, sino que se apena porque le están diciendo algo bueno. O le están haciendo un comentario, un elogio, o sí, algo que lo haga sentir bien y parece que logra el efecto contrario. Ujú. Sí, sí, sí. Y entonces aquí valdría la pena que se preguntaran o preguntarnos qué es lo que me reprocho a mí mismo, a lo mejor que no me dejo aceptar ese elogio, ¿no? Entonces, es bien importante, bueno, pues, cuando empiecen a pasar estas cosas del por qué me estoy sintiendo así, pues, que me estoy reprochando o estoy sintiendo culpa, como lo que decíamos, ¿no? Por estar bien, por estar disfrutando o por tener algún aspecto, pues, positivo que me ayude a mejorar en mi vida. Y en ese sentido, Ale, me gustaría comentar que, bueno, en varias partes de lo que hemos llevado conversando y platicando, ha salido esta parte, ¿no? De sí mirar un poquito en retrospectiva, de a ver por qué no puedo aceptar un elogio, por qué me siento mal aceptando elogios, por qué soy muy crítico conmigo mismo, por qué es más fácil encontrar lo malo lo malo que soy, lo malo que hago. Sí, obviamente es un factor social o familiar. Y toda esta parte va encaminada y a lo que quiero llegar es a esta parte donde si nos estamos dando cuenta que este sentir que tenemos, estas son más que una constante y aparecen en varias esferas de nuestra vida, no solo en la parte personal con la crítica, sino también en la parte familiar, o en la relación de pareja o relaciones de amistades o laborales. Y a lo que voy es a que en ese sentido, entonces, tal vez sea necesario buscar ayuda profesional, porque ya sería como una situación más compleja si todos o varios ámbitos de nuestra vida están siendo afectados por esta forma de percibirme y de sentirme con los demás. Sí, porque entonces tendríamos algunos riesgos, ¿no? Como a tener ciertos comportamientos perjudiciales hacia uno mismo, o pues esta falta de motivación que nos puede llevar, bueno, pues a mermar nuestras esferas de diferente forma. Y bueno, queriendo hacer énfasis en esta parte, un indicador muy, muy importante es no estoy gozando, no estoy disfrutando de lo que tengo en la vida. Si bien no todo es felicidad y no todos los momentos son
pues, genuinamente felices y armónicos, pero sí debe de haber algunos en los que, bueno, pues, te sientas capaz de disfrutar. Si, todo esto aparece, culpa, lo que hemos mencionado a lo largo de estos 2 episodios que hemos hablado de amor propio, pues sí sería importante pensar en buscar ayuda profesional. Así es, porque hacemos alusión al hecho de que lo que más hay en nuestra vida, bien lo comentas, Ale, en nuestra vida, que más quisiéramos que todo fuera dicha y felicidad, pero pues sabemos que es una mezcla, ¿no? Entre todos, sí, como lo hemos oído, como la rueda de la fortuna, como altibajos, pero al final es esta parte de ver qué es lo que más se ha reflejado en mi vida, qué es lo que más he sentido o qué es lo que siento la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, veía que hay aplicaciones para teléfonos móviles que están intentando hacer como un tipo de diario en cuanto a salud mental, en cómo te sientes en algún momento en específico del día o a lo largo de todo el día. Y si bien no se puede hacer en una aplicación, también puede hacernos a la antigüita en un cuaderno, pero sí es importante empezar a notar estos detalles porque al final van a reflejar o nos van a dar una respuesta al porqué de muchas cosas que nos están pasando o que nos están pasando en el día o que nos pasan la mayor parte del tiempo. Y es ahí a donde hacemos hincapié en esto, Ale, de si al final de todo lo que hemos vivido es más el tiempo que me siento mal conmigo mismo, es mal el tiempo que me recrimino, que me critico, que me reprocho, que siento culpa. Si es la mayor parte del tiempo, pues entonces sí tenemos que atender esta parte mediante la ayuda profesional, porque entonces podría ser un factor de riesgo o un factor indicador de riesgos más grandes. Ujú. Sí, 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 será importante entonces atender esto. Y bueno, si ya te preguntaste, ¿no? ¿Cuáles son mis logros? El aceptarte física, social y psicológicamente, y aún así, bueno, esto no funciona, pues sí es importante la parte de la ayuda profesional. Y en ese sentido, esa sería la finalidad de este episodio que hemos tenido con ustedes el día de hoy. Al final el tema puede ser muy abarcador, es decir, puede incluir todos los aspectos de nuestra vida y pudiera parecer, ¿no? Que es más complicado, pero en realidad podemos empezar parte por parte y podemos aterrizar. De los ejercicios que les hemos compartido, de verdad, nos gustaría que los intentaran, que nos pongan en los comentarios cómo les va con esto de hacer una lista de 5 cosas que no les agradan, 5 cosas que les agradan de ustedes y 3 cosas que no les desagradan. Y vamos a ver ahí, compártanos en los comentarios cómo se sienten con esta parte, qué tan fácil es para ustedes contestar algo tan simple, puede parecer simplemente reconociendo de lo que somos y de lo que hemos hecho. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, recordar y hacer énfasis en esta parte de que, bueno, la percepción que tenemos de nosotros mismos siempre va a venir determinada de las vivencias personales, sociales, y ello va a reforzar, ¿no? Y pues todos los comportamientos que podamos tener, creencias hacia nosotros mismos. Entonces, sí es muy importante hacer una pequeña revisión de dónde viene todo esto que pienso, digo o creo sobre mi persona. Pues entonces el amor propio, el autoconcepto, la autoestima son conceptos muy interesantes y al final son solamente una referencia, una guía que podemos tomar para ver cómo nos sentimos la mayor parte del tiempo. Así que les invitamos de verdad a que puedan hacer algunos de los ejercicios que hemos platicado en este episodio o en el episodio anterior. También hablamos de algunos tips o ejercicios que podemos hacer y la finalidad sería esa, simplemente tratar de ubicarnos en el espacio, en el momento y hacer un tipo de retrospectiva para ver qué es lo que más, más que ver lo que más hemos tenido en la vida, cómo hemos reaccionado ante algunas circunstancias que pueden ser desalentadoras o desfavorables. Ujú, sí, para que, bueno, así podamos ir como armando, ¿no? Nuestra propia historia, nuestras propias, pues, vivencias, y eso nos pueda permitir saber dónde estamos parados. Pues todo está dicho entonces, Ale, con respecto a este tema. De verdad, agradecemos a nuestro amable auditorio que se toma el tiempo para ver estos videos. Les invitamos, por favor, a que se suscriban si aún no lo han hecho, a que le den like al video, que lo compartan si creen que esta información puede ser de utilidad para otra persona y también a que nos sigan en nuestras redes sociales para que nosotros sigamos en sintonía con ustedes y podamos seguir haciendo videos de este tipo. Nos despedimos, Ale, entonces. Sí, así es. Bueno, nos vemos pronto y, bueno, no olviden suscribirse al canal. Así es, compártanlo por favor y les agradecemos nuevamente el tiempo que han tomado para ver este video. Nos despedimos, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta la próxima.